Muy buenos días, niñas y niños. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares y que sigamos trabajando creativamente en este espacio, ¿cierto?, de las artes visuales. Para la actividad correspondiente a la semana número 12 en artes, vamos a trabajar lo que es la intervención urbana. ¿Ya? Este trabajo se enfoca principalmente en el objetivo de que ustedes puedan crear trabajos visuales basados en la apreciación y análisis de manifestaciones estéticas referidas a la relación entre personas, naturaleza y medio ambiente y además en diferentes contextos. La actividad en sí se trata de crear una mini intervención urbana realizando una pequeña pintura para intervenir en una superficie. Lo ideal es que sea al interior de su hogar, en el patio o en la fachada de la casa. La idea de realizar esta pequeña pintura es pensando en un sitio específico con la intención de la comunicación y que además se entremezclen con las características del espacio a intervenir. En las semanas anteriores estuvimos trabajando con lo que es el land art, ¿cierto? En donde ustedes tenían que hacer pequeñas intervenciones con elementos del entorno natural. Estas intervenciones urbanas están basadas en los trabajos del land art, ¿cierto? De este estilo que fue muy popular en América del Norte en los años 1970, 1960. Ahí se dio el inicio, ¿cierto? Que es una intervención, ya es un estilo de arte creado especialmente para la interacción con un espacio en específico. ¿Ya? Además, se plantean en qué situación o contexto determinado se va a trabajar, ya sea tanto con esta obra de arte, el espectador, una institución o en un espacio público. En las fotografías que podemos observar en esta diapositiva, vemos tres perspectivas diferentes o tres fotografías de distintos puntos de vista de una misma obra o de una misma intervención urbana. Estas se han realizado desde el año 2012 en el festival Hecho en Casa, auspiciado por la compañía telefónica Entel. Entonces ya llevamos 8 versiones de este festival en donde participan tanto artistas locales como referentes a nivel mundial. Más adelante vamos a poder observar otro tipo de presentaciones que se han realizado en nuestro país. Una de las características importantes en las intervenciones es pensar en la durabilidad, ¿cierto? Ya que estas obras pueden tener un carácter efímero, que quiere decir que no van a ser eternas, ¿cierto? Que duran un breve espacio de tiempo, como por ejemplo las que podemos observar en estas fotografías, en donde vemos pequeñas esculturas, ¿cierto? Con figuras humanas realizadas a base de agua congelada, o sea, de hielo. ¿Qué quiere decir esto? Que sabemos que depende de la exposición a la temperatura es cuánto van a durar estas pequeñas obras. También existen otras intervenciones que son de carácter permanente. Esto también depende mucho del soporte y del lugar en donde estén realizadas. Aquí podemos observar intervenciones urbanas que son más bien permanentes, ¿cierto? Estas están en San Antonio, ¿ya? Y si ustedes pueden observar, vemos a la persona trabajando en las especies de mosaicos realizados en escaleras y en la parte izquierda también podemos ver unas escaleras dedicadas a los poemas de Vicente Huidobro en la comuna de Cartagena. Aquí tenemos otra versión, ¿cierto?, del festival Hecho en Casa.
es bastante graciosa observar esta imagen, ya que yo creo que tienen, ustedes deben tener igual conceptos o recuerdos, ¿cierto?, de este tipo de arte, ya que fue bastante promocionado, ¿cierto?, en la televisión nacional, debido a que tuvimos incidentes tanto en la exposición realizada en el Parque de Quinta Normal, como cuando lograron reparar este patito gigante de hule, ¿cierto? Y lo trasladaron a Valparaíso, donde ocurrió el mismo problema. La intencionalidad, ¿cierto?, de estas intervenciones por lo general buscan romper con el orden habitual y cotidiano, modificando el entorno en las cuales están insertas. El año pasado, con toda la revolución social, vimos cómo fueron afectadas distintas obras de carácter más bien tradicionales, como lo es la estatuaria, ¿cierto? Y en donde se realizaron modificaciones drásticas y en algunos casos incluso llegaron a sacar, ¿cierto?, de la base las distintas estatuarias. Además, pudimos ver una de las intervenciones de mayor énfasis, ¿cierto?, con lo referente al movimiento feminista a nivel mundial. Hablamos del grupo nacional llamado Las Tesis, que se hicieron famosas con su canción, ¿cierto? Y pudieron recorrer el mundo entero. Aquí vemos imágenes de la Plaza de Armas. Además podemos ver la Plaza de la Constitución al frente del Palacio de la Moneda. Podemos observar en la parte derecha, ¿cierto?, donde se ve la Torre Eiffel al fondo, que también habían muchas manifestantes. ¿Ya? Esta es una intervención, más bien llamada una performance, en donde las personas se expresan a través de su cuerpo, ¿cierto? Y con la unión de otras personas logran hacer una intervención bastante llamativa. Tenemos también intervenciones celebradas en algún marco en específico, ya, o para resaltar algún día patrimonial o cualquier otro tipo de conmemoración o de celebraciones. Hemos visto que para el Día del Planeta o de la Naturaleza se hacen intervenciones en donde todos apagan las luces, ¿cierto?, por un periodo de 1 hora. También han habido intervenciones en donde cada persona tiene la posibilidad de dejar huella en el planeta plantando un árbol. Aquí tenemos conmemoraciones o intervenciones urbanas en donde celebran el Día del Libro depositando libros, ¿cierto? Para que la gente pueda recoger, ¿cierto? Y acercarse un poco más a la cultura. Los inicios de las intervenciones urbanas derivan del concepto de site specific. ¿Qué significa esto? De un sitio específico, el cual surge en el contexto del arte occidental a finales de la década de 1960 e inicios de 1970. ¿Ya? Esto nace como una reacción contradictoria al mercado artístico y a los ideales, ¿cierto?, de la autonomía y la universalidad del arte. Como les comentaba en un principio, este estilo nace con los artistas que trabajaban lo que es land art, ¿cierto? Aquí podemos ver uno de los representantes que ya habíamos visualizado en las semanas anteriores, que es Robert Smithson, ya que se hizo bastante famoso por sus obras de arte en los lugares específicos, interviniendo zonas naturales, y además por su célebre frase: la obra de arte no se expone en un lugar,
sino que el lugar mismo es la obra de arte. ¿Ya? Aquí podemos observar tres imágenes distintas de sus trabajos, ¿cierto? Que incluso hasta en la actualidad siguen permaneciendo en este lugar en donde fue intervenido. Los artistas se enfocan en establecer lo que consideran una relación inseparable entre la obra y el lugar específico en donde se emplaza esta, ¿ya? Es una realidad tangible que incide directamente en esta propuesta artística. Es por eso que cuando observamos este tipo de arte o este tipo de intervenciones, vemos cómo se conjugan, ¿cierto?, el lugar en donde se encuentra emplazado y además lo que nos quiere transmitir este tipo de arte. Ya lo vamos a poder ir analizando y observando en las imágenes ya del festival hecho en casa. En síntesis, este estilo artístico es una obra de arte creada para existir en un lugar determinado. El artista es quien crea la obra de arte pensando en este sitio específico en donde va a ser expuesta. Esto hace que se disfrute el doble la experiencia, porque las sensaciones que tienes al verlas ya están estudiadas por el mismo artista. Es por eso que siempre antes de comenzar a crear es importante saber el lugar en donde se va a exponer o a intervenir, ¿cierto? Y además llevan consigo un mensaje que tienen que vivir en este sitio específico. Aquí vemos dos obras distintas del festival hecho en casa y están realizadas en el mismo emplazamiento, pero con diferentes años. ¿Ya? Tenemos un tendedero gigante que estuvo alrededor de 2 a 3 semanas puestas en el Paseo Bulnes. La verdad, yo tuve la oportunidad de poder visitarlo y fue bastante entretenido ver cómo en un día de lluvia, ¿cierto? La gente hacía gracias o se reía también de que se iba a mojar la ropa, ya que estas estaban elaboradas con género textil de verdad. Y por el otro lado tenemos este gallo, ¿ya? Que es bastante impactante y llamativo por los colores que se utilizaron y además por la materialidad de la cual estaba hecha, que estaba hecha casi en un 100% con una estructura de plástico reciclado. Como les comentaba, el Festival Hecho en Casa es el primer festival de intervención urbana realizado en Chile. Una vez al año invita a recorrer un circuito de obras instaladas en el espacio público ya del centro de Santiago, para que artistas, colectivos y ciudadanos interactúen con el entorno urbano. A lo largo de 7 versiones que ha tenido ya este festival entre el 2012 y el 2020, ha invitado a las personas a comprender la ciudad como un espacio comunicativo, ofreciéndole a sus habitantes la posibilidad de interactuar con el arte y la creatividad en el ámbito urbano. Distintos exponentes han participado en las versiones de este festival. Tenemos exponentes del land art, del graffiti, muralismo, la escultura, ya, y más de 80 artistas nacionales o colectivos internacionales han participado en las distintas versiones que ha realizado este festival. Esto ha contribuido a hacer de la ciudad un mejor lugar o una gran casa abierta para el arte. Entonces nos podemos dar cuenta que el mural, ¿cierto?, que podemos visualizar acá abajo, realizado por la Brigada Ramona Parra, también es considerado como una intervención urbana.
Tenemos aquí distintas obras de este festival realizadas, las de la parte izquierda, ¿cierto? Con materiales de reciclaje. En la parte superior vemos un dragón elaborado a base de cartón, donde además agregaban distintos elementos de reciclaje como CDs, botellas, tapas de bebida, ¿ya? Tenemos otros que son cientos de ojos que estuvieron expuestos en distintos lados de la ciudad. Además, vemos en el año 2017, si no me equivoco, se realizó una gran concentración de pintores muralistas, tanto del nivel nacional como internacional, en donde realizaron el museo abierto más grande de Latinoamérica, pintando en la comuna de San Miguel cientos de murales en los edificios que ahí existen. Por otro lado, podemos ver en el frontis del GAM, ¿cierto? De la Galería de Gabriela Mistral, eh, que instalaron personas que estaban caminando invertidas, ¿cierto?, en el techo. Y además en las noches se le agregaba algo bastante entretenido, que es la luz, para poder captar la atención de los transeúntes. La actividad correspondiente a esta semana se trata de crear una instalación propia. Primero debes elegir el espacio dentro o alrededor de tu hogar, pedir permiso con tus padres para intervenir ese espacio en específico y, si les va mal, buscar un nuevo sitio y volver a solicitar el permiso. Comenzar con el trabajo creativo, ¿cierto? Del diseño, del dibujo, del bosquejo que ustedes van a realizar, y después disfrutar de la creación y la modificación de tu entorno. Aquí tenemos distintas imágenes para que ustedes puedan inspirarse, ¿cierto? Estas pinturas están creadas a partir de los elementos que podemos encontrar en nuestro entorno cotidiano. Vemos que podemos utilizar también pequeñas figuras o juguetitos para acompañar nuestra obra. Quizás aprovechar un poco lo que es el espacio público, si es que ustedes tienen la oportunidad, si no viven en un sitio que sea tan transitado por vehículos, quizás podrían hacer una pequeña intervención, ¿cierto?, en la calle o en la fachada. Pero la ideal es que aprovechen los elementos que tienen disponible o que tienen a su alcance, y a través de una pequeña falla o de algún elemento tratar de crear una idea. ¿Ven? Aquí tenemos algunos ejemplos para que ustedes puedan comenzar a crear. Recuerden, el objetivo de esta clase o de esta actividad es crear trabajos visuales basados en la percepción y apreciación de las distintas manifestaciones estéticas, ¿cierto?, referidas a la relación entre personas y, en este caso, con el entorno urbano. Ustedes tienen que crear una mini intervención urbana realizando pequeñas pinturas para intervenir una superficie. Lo ideal es que sea al interior de su hogar, en sus patios o en la fachada o el frontis de su casa. La idea es realizar una pequeña pintura en un sitio específico con la intención de comunicar, ¿ya? Y que además se entremezcle con las características del espacio que ustedes van a intervenir. Espero les guste esta actividad y que puedan enviarme las fotografías a Skype. Nos vemos, chicos, que estén muy bien.